Cada mes, esos 2.800 euros de Javier. Todo. Iban directos a manos de su madre. Doña Carmen. Para mí. Elena. Ni un céntimo. Humillada. Sola. Vi como mi vida. Mi pequeño sueldo. Se desangraba. En silencio. Cubriendo cada factura. Cada necesidad. Hasta que un día. Mi alma se rompió. Decidí parar. Y verán como mi familia política. Aquellos que me despreciaban. Tembló Ron. Con lo que hice. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Mi nombre es Elena. Tengo 42 años. Llevo más de 20 dedicados a la enseñanza. Soy profesora de primaria. Y, sobre todo, soy madre. Madre de Sofía. Mi hija. ¿Qué es? Ha sido siempre. Mi única y verdadera luz. Mi razón. Para seguir. Durante muchos años, demasiado tiempo, pensé que la vida solo consistía en dar. En dar sin esperar nada a cambio. En sacrificarme en silencio. En aguantar. Por el bien de todos. Pensé que así era el amor. Así era la familia. Pero me equivoqué. Me equivoqué amargamente. Porque hubo un día en que todo cambió. Para siempre. Para mí. Un día en que, sin más, y sin una sola palabra de advertencia, dejé de cocinar. De pagar la luz. De hacer las compras. Me detuve. En seco. Y, sí, toda mi familia política. Toda ella. Se quedó en shock. Completamente. Pero para entender el porqué, para que comprendan el alma de mi decisión, deben saber mi historia. Desde el principio. Y hasta el final. No es una historia sencilla. Les advierto. Aquel día. Lo tengo grabado. Cada detalle. Cada instante. Lo veo en mi mente como una fotografía. Nítida. Cruel. Recuerdo la mesa del comedor. Grande. Imponente. Fría. Vacía. Como mi corazón. Javier. Mi esposo. Llegó del trabajo. Su rostro. Normalmente tranquilo. O quizás yo lo veía así. Estaba tenso. Contraído. Y doña Carmen. Mi suegra. Sentada. En la cabecera. De siempre. Su lugar. Sus ojos. Antes llenos de autoridad. De control. Ahora. Reflejaban. Incredulidad. Absoluta. No había cena. No había comida caliente. Ni siquiera las sobras. No había provisiones en la cocina. Ni pan. Ni aceite. Solo el silencio. Un silencio. Cortante. Que gritaba. Más que cualquier palabra. Y luego. Sí. Luego llegó. El grito de Javier. Aquel grito. Me perforó el alma. ¿Cómo te atreves, Elena, a dejar a la familia sin comer? ¿Qué irresponsabilidad es esta? Yo lo miré. Directamente a los ojos. Sin miedo. Ni una sola lágrima. Solo cansancio. Un cansancio. Que me atravesaba.
cada célula de mi cuerpo, que se había acumulado durante años, durante muchos años. Javier, le dije, mi voz. Apenas un susurro. Pero firme. Muy firme. Con la fuerza de todo lo que había aguantado. Tú le entregas todo tu sueldo. Tu dinero. A tu madre. Ella es el centro de todo. Para ti. Pues que ella y tú se ocupen. Ya no puedo llevar esta carga sola. Estoy agotada, exhausta, y no tengo más. Ellos, doña Carmen y Javier. Ellos se quedaron mudos. Completamente atónitos. Los ojos de doña Carmen se abrieron desmesuradamente, como si la tierra, mis palabras, se hubiera abierto bajo sus pies, como si el mundo que ella conocía se hubiera roto en 1000 pedazos. Y Javier, su furia, contenida, se transformó en asombro. Pero para comprender la fuerza, la valentía, que me dio aquella respuesta, aquella rebelión, mi rebelión, hay que ir al principio, muy al principio. Hay que volver a 15 años atrás, a los orígenes de todo. Era el día de mi boda. Hace 15 años. Mi boda. Con Javier. Recuerdo la ilusión. La inocencia. Él. Un ingeniero de 45 años. Alto. De mirada fuerte. De presencia. Imponente. Parecía el pilar perfecto. El hombro. Fuerte. En el que apoyarme. Recuerdo la alegría. Desbordante. Las promesas. De amor eterno. El sol. Brillando. Cómplice. En la plaza de la iglesia. Sobre nuestras cabezas. Todo era perfecto. O eso creía. Pero también, recuerdo la primera sombra. La primera. Sutil. Y a la vez. Tan evidente. Fue en la comida. Al día siguiente de la boda. Una gran paella. Se servía. En el centro de la mesa. Enorme. Dorada. Humilde. Doña Carmen. Mi suegra. La matriarca. Una mujer imponente. De esas que llenan la habitación. Con su sola presencia. Con su voz. Con su mirada. Tenía una sonrisa. En los labios. Pero que, extrañamente, no llegaba a sus ojos. Sus ojos estaban fríos, calculadores, y con voz clara, fuerte, que resonó en el comedor. Ella dijo, Elena, en esta casa, el dinero de Javier. Siempre lo he administrado yo. Él me lo entrega todo. Es nuestra costumbre. Nuestra forma de mantener el orden. La estabilidad familiar. Tú, con tu sueldo de maestra, encárgate de lo tuyo. De tus pequeños gastos. De tus caprichos. Escuché cada palabra. Una a una. Como cuchillas finas. Muy finas. Pero afiladas. Clavándose. Justo ahí.
En mi corazón. Me atraganté. Con un trozo de pollo. Sentí un nudo. Un nudo gordo. En la garganta. No dije nada. No. No quería. No quería empezar mi vida de casada. Con fama de nuera. Descarada. Maleducada. Pensé. Con toda la ingenuidad de mis 27 años. Que con paciencia. Con cariño. Con mucho esfuerzo. Con amor. Todo. Cambiaría. Todo. Se arreglaría. Qué equivocada estaba. Qué ciego puede ser el amor. Al principio. Javier. Él siempre fue un hijo muy apegado a su madre. Demasiado. Solía presumir de ello. Con orgullo. En las reuniones familiares. Con sus amigos. Con todos. Decía, un hombre que no respeta a su madre. Que no la honra. No vale nada. Lo repetía a menudo. Sin parar. Como un mantra. Como una verdad. Absoluta. Y yo. Al principio. Lo admiraba. Sí. Lo admiraba. Pensaba que era una hermosa. Hermosísima. Piedad filial. Un valor. Inquebrantable. No sabía. No sabía entonces. ¿Qué detrás de esa piedad? De esa devoción. Se escondía. Una ceguera. Una ceguera. ¿Qué lo consumía? ¿Qué me dejaría? Sola. Y vacía. Por completo. Una ceguera. Que no le permitía ver. Mi dolor. Mi sufrimiento. Mi alma. Él trabajaba como ingeniero de construcción. Ganaba bien. Muy bien. Un buen sueldo. Como les dije. Unos 2.800 euros al mes. Un sueldo. Suficiente. Para vivir sin apuros. Para tener una vida. Cómoda. Desahogada. En cualquier hogar. Pero yo nunca. Nunca. Vi la mayor parte de ese dinero. Después de la boda, su rutina. Era siempre la misma. Religiosamente. Volvía del trabajo. Besaba a su madre. Primero. Siempre primero. Y le entregaba su sobre. Con todo el sueldo. A veces. Solo a veces. Me daba a mí un puñado de billetes sueltos. Muy pocos. Apenas 5. O 10 euros. Para las compras, decía. Para la cena de 3 o 4 personas. La mía. La suya. La de doña Carmen. Y luego. La de Sofía. Nuestra hija. Cuando nació. Imagínense. Intenten imaginarlo. 5 o 10 euros. Para comprar carne. Pescado. Verdura fresca. Para una familia. De 3 o 4 bocas. ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Y yo. Elena. Que era profesora. Con mi humilde sueldo. Escaso. Pero digno. Tenía que hacer malabares. Cada día. Cada semana. Ajustar. Cada céntimo. Calcular. Cada euro.
Para que el hogar tuviera lo básico. Lo esencial. Lo que Javier ganaba. Ese ingeniero. Brillante. Pero que nunca llegaba a mis manos. Era mi sueldo. Mi dinero. Mi esfuerzo. El que mantenía la casa a flote. El que pagaba. Lo necesario. Era mi trabajo. Mi vida. Mi sacrificio. Y lo sentía. Como un peso. Gigante. Sobre mis hombros. Los primeros meses de casada fueron una carrera. Sin fin. Un intento. Desesperado. Por ser la nuera perfecta. La esposa impecable. La que nadie podía criticar. Me levantaba al alba. Con las primeras luces del día. Para ir al mercado. Para elegir las mejores verduras. El pescado más fresco. Para cocinar el desayuno. Y luego. El almuerzo de Javier. Para tener la casa impecable. Impecable. Ni una mota de polvo. Ni un plato sucio. Y después. A mi colegio. A enseñar. A mis niños. Y al volver. De nuevo a casa. A limpiar. A cenar. Y a la cama. Cansada. Agotada. Mi cuerpo. Dolía. Mi mente. No paraba. Mi esperanza. Era ingenua. Muy ingenua. Creía que si yo me esforzaba. Si era discreta. Si era buena. Si cumplía con todo. Con todo lo que esperaban de mí. Que con el tiempo. El tiempo. Qué palabra tan engañosa. Todo se arreglaría. Lentamente. Pero se desvanecía. Mi esperanza. Se iba. Como el agua entre los dedos. Las semanas pasaron. Se convirtieron en meses. Y los meses. En años. El dinero. Siempre el dinero. O la falta de él. En mis manos. Un día. Con todo el tacto del mundo. Con toda la diplomacia. Que pude reunir. Le sugerí a Javier. Con voz suave. Mi amor, ¿y si este mes te quedas con una parte de tu sueldo? Una parte. Para la compra. Para los gastos de la casa. Así. Doña Carmen. Podría descansar más. Ya es mayor. Él se encogió de hombros. Con indiferencia. Frunció el ceño. Con fastidio. Y su voz. Que solía ser suave conmigo. Dulce. Se volvió áspera. Muy áspera. Mamá lo maneja todo mejor. Siempre lo ha hecho así. No seas tan calculadora. Elena. ¿Para qué quiere el dinero? ¿Una mujer? Solo lo gastáis. Sin pensar. ¿En tonterías? Doña Carmen. Estaba sentada cerca. En el salón. Tejía. Unas calcetas. Al escuchar aquello. Soltó una risa. Hueca. Fría. Una risa. Que me quemó. Por dentro. Las mujeres de hoy, dijo, con su voz. De autoridad. De experiencia. Solo piensan en el dinero. Menudas. Interesadas. Javier se lo da a su madre. Y así.
¿Estás seguro? Si se lo diera a cualquier mujer, el dinero echaría a volar. Sin alas. Se iría. Se perdería. Me mordí la lengua. Con fuerza. Hasta sentir el sabor. A metal. Para no estallar. Para no responder. Para no parecer descarada. De nuevo. Para no causar otro conflicto. Mi silencio. Que al principio había sido una estrategia para evitar problemas. Se convirtió en una prisión emocional. Muy solitaria. Me di cuenta entonces. En ese momento. Con un dolor. En el alma. Que para Javier. Para mi esposo. Yo era, apenas. Una sombra. Una figura. Que pasaba por la casa. Una sirvienta. Silenciosa. Una extensión. De los muebles. Nada más. Su madre. Ella. Ella era el centro. El sol. Alrededor del cual giraba su mundo. Su universo entero. Y yo me sentía sola. Desolada. Como un mueble viejo. Olvidado. En un rincón. Nadie me veía. Nadie me escuchaba. Nadie me apoyaba. La humillación. Aquella palabra. Me definía. Me definía. Por completo. Cada mes. Con mi sueldo de profesora. Escaso. Pero digno. Tenía que cubrir las facturas. De la luz. Del agua. De la comunidad. La comida. Los víveres básicos. Los útiles escolares de Sofía. Nuestra hija. Mis clases particulares. Mi dinero extra. Mi pequeño capital. Lo usaba todo. Cada euro. Cada céntimo. Para que no faltara de nada. En casa. Para que todo funcionara. Y lo hacía. Con un nudo. Un nudo gordo. En la garganta. Mi corazón. Se encogía. Javier. El ingeniero. El hombre que ganaba 2.800 euros. Nunca se enteraba. De mis malabares. De mis sacrificios. De mis ahorros. O, quizás. No quería enterarse. Prefería no ver. El punto de quiebre. Llegó. Inevitable. Un día de invierno. El más frío. El más triste. Caí enferma. Gravemente enferma. Fiebre alta. El cuerpo me dolía. Me dolía hasta los huesos. No podía moverme. De la cama. La cartera. Vacía. Completamente vacía. Ni un céntimo. Para comprar medicinas. Para aliviar mi dolor. Me atreví a pedirle a Javier. Con voz débil. Muy débil. Apenas un susurro. ¿Tienes un poco de dinero? Para comprar medicinas. Me siento muy mal. Él me miró. Con esos ojos grandes. Sus ojos. Tan familiares. Pero vacíos. Completamente vacíos.
Y su respuesta. Aquella respuesta. Cayó como una losa. Una losa fría. Sobre mi alma. Mamá tiene todo mi sueldo. Pídeselo a ella. Pídeselo a ella. La humillación. De tener que ir. De rodillas. Prácticamente. Ante doña Carmen. A pedir. A mendigar. Por mi salud. Me arrastré. Con mi cuerpo. Débil. Hasta el salón. Doña Carmen. Tejía. Como siempre. Me escudriñó. De arriba abajo. Con una mirada. Fría. Despectiva. Y luego. Chasqueó la lengua. Con un gesto. De impaciencia. Enferma. ¿Y para qué gastar? ¿En medicinas? ¡Qué tontería! Las mujeres de hoy. Son muy débiles. Demasiado. Comen de esta casa. Y no pueden. Ni con su propio cuerpo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué debilidad! Regresé a mi habitación. Hecha pedazos. Destrozada. Lloré. Lloré en silencio. Con la almohada. Empapada. Empapada de lágrimas. Mientras Javier. Mi esposo. Dormía a mi lado. Roncando. Plácidamente. Como si yo. Ni siquiera. Existiera. Ni estuviera ahí. En ese momento. Justo en ese momento. Supe. Que algo. Tenía que cambiar. Tenía que cambiar. Por Sofía. Por mí. Por mi dignidad. Absolutamente. Tenía que cambiar. Esa noche. Aquella noche de invierno. La almohada. Empapada. De mis lágrimas. El ronquido de Javier. A mi lado. Plácido. Indiferente. Me levanté de la cama. Despacio. Con el cuerpo aún. Dolorido. Fui al baño. Me miré al espejo. Mis ojos. Rojos. Hundidos. Ojerosos. Pero había algo más. Una chispa. Sí. Una pequeña chispa. Allí. En lo más profundo. No. No seré una sombra más. No. Nunca más. Necesito que vean. Que vean. Lo que valgo. Lo que hago por esta casa. Por esta familia. Si el dinero. Si el dinero. Lo maneja mamá. Si ella tiene el control absoluto. Pues que ella. Que ella se ocupe de todo. Que cocine. Que limpie. Que pague las facturas. Que compre. Todo. Absolutamente todo. La idea. La idea de parar. De parar de golpe. De dejar de cocinar. De limpiar. De pagar las facturas. De hacer la compra. De repente. Se solidificó. En mi mente. Me dio vértigo. Un vértigo. Que me mareó. Pero también. Una extraña euforia. Un alivio. Una liberación. Me sentí. Liberada. Por fin. Después de tanto tiempo.
Tantos años. A la mañana siguiente. Como de costumbre. Como si nada. Javier me dio 5. O quizás 10 euros. Unos billetes arrugados. Elena, me dijo, su voz. Despreocupada. Sin ver nada. Haz la compra. ¿Qué a mamá le apetece? Sopa de marisco. Para hoy. Yo tomé el dinero. Sin decir una sola palabra. Ni un gesto. Me vestí con mi ropa de trabajo. Con mi ropa de profesora. Mi falda. Mi blusa. Mi chaqueta. Elegante. Sencilla. Pero digna. Con dignidad. Salí de casa. Sin dejar ninguna nota. Ni un aviso. Sin cocinar. Sin hacer la compra. Sin mirar atrás. Mi corazón palpitaba fuerte. Muy fuerte. En mi pecho. Como un tambor. Una mezcla. Muy extraña. De miedo. Y de una alegría. Salvaje. Pero seguí caminando. Recta. Muy recta. Sin mirar atrás. Ni una sola vez. Al mediodía. Lo sabía. Lo sabía. El teléfono. El teléfono sonó. Sin parar. Incesantemente. Era doña Carmen. Su voz. Irritada. Áspera. Muy áspera. Atormentada. ¿Dónde estás, Elena? ¿Dónde? ¿Por qué no has cocinado? Llevamos horas. Horas. Esperando. Sin comer. Yo cerré los ojos. Tomé aire. Lentamente. Muy lentamente. Conté hasta 3. Y respondí. Con calma. Con una calma. Que no sentía. Pero que salió de mí. Firme. Muy firme. Estoy trabajando, mamá. Estoy trabajando. No tengo dinero. Para las compras. Y ya no puedo. No puedo. Encargarme de todo. ¿Quién tiene el dinero? El control. Que se ocupe. De la comida. Y de la casa. Hubo un silencio. Un silencio. Absoluto. Sepulcral. Al otro lado. De la línea. Podía sentir. La ira. La sorpresa. El asombro. De mi suegra. Sabía. Lo sabía. Que mis palabras. Habían caído. Como una bomba. Una bomba. Demoledora. Y así fue. Aquel fue el momento. El momento culminante. El que lo cambió. Todo. Absolutamente todo. El que respondía. Al título. Al grito de mi alma. Regresé a casa esa tarde. El ambiente. Denso. Muy denso. Pesado. Opresivo. Podía cortarse. Con un cuchillo. De mesa. Doña Carmen estaba sentada. En su sillón. El rostro. Lívido. Pálido. Más pálido que la cera. Y Javier. Mi esposo. Estaba de pie. Con las manos en las caderas.
Sus ojos, inyectados en sangre, me miraba, como si quisiera devorarme, tragarse mi existencia. Apenas entré. Apenas di un paso. Javier golpeó la mesa. Con furia. Con toda su fuerza. El golpe resonó en toda la casa. ¿Cómo te atreves, Elena? ¿Cómo te atreves a dejar a la familia sin comer? No tengo ni un plato de comida. Después de un día de trabajo. Sus palabras, llenas de ira. Yo lo miré directamente a los ojos, sin un ápice de miedo, ni un temblor. Mi voz salió firme, clara, cristalina, con la seguridad de quien ya no tiene nada que perder. Tú le entregas todo tu sueldo, tu dinero, a tu madre, Javier. Ella es el centro de todo. Para ti. Pues que ella y tú se ocupen. Yo ya no puedo. No puedo llevar esta carga sola. Estoy agotada, exhausta, y no tengo más. La casa se quedó en silencio. Otra vez. Un silencio aturdidor. Doña Carmen y Javier. Ellos se quedaron atónitos. Sin palabras. Sin poder creer lo que oían. La determinación. En mi voz. En mi mirada. Nunca antes vista. Nunca. Nadie la había visto. En mí. Ella. Sentí que la batalla. La verdadera batalla. Por mi dignidad. Acababa de empezar. Justo ahí. En aquel comedor. Frío. Vacío. Pero. Con una chispa. Una chispa de fuego. Que ardía. En mi interior. Queridos oyentes de Corazones de Millonarios, Elena ha tomado una decisión radical. Una decisión que ha sacudido los cimientos de su hogar. Sé que esta historia les remueve muchas emociones. ¿Alguna vez se han sentido así de arrinconados? ¿Tan atrapados? ¿Qué habrían hecho ustedes en el lugar de Elena? ¿Creen que su forma de actuar es justificada? ¿Es justa? ¿O, quizás, demasiado drástica? Compartan sus pensamientos, sus sentimientos, en los comentarios, aquí abajo, en YouTube. Su voz, su opinión, es muy importante. Para nosotros. Para mí. Si ustedes han llegado hasta aquí, si sus corazones de millonarios resuenan con esta lucha por el respeto y la dignidad, les pido un pequeño gesto. Ayúdenme comentando el número o un aquí abajo. Para saber que están ahí. Que hay amigos. Que me acompañan. En este viaje. Su presencia. Es fundamental. Para que pueda continuar. Narrando el final de esta historia. Sigan con nosotros en la próxima parte. Para ver cómo se desarrolla esta batalla. Por la dignidad. Y el respeto. Muchísimas gracias. Los días que siguieron a mi decisión fueron una verdadera guerra fría. En casa. La cocina. Que antes había estado llena de ruidos.
de olores, de risas, de vida. Ahora estaba fría, vacía, silenciosa. Elena. Es decir, yo. Seguía sin cocinar, sin limpiar, sin hacer ninguna de las tareas que antes eran mi responsabilidad exclusiva. El silencio se había vuelto denso, pesado, cortante, un silencio que asfixiaba. Doña Carmen, mi suegra, herida en lo más hondo de su orgullo, no se quedó quieta. Nunca lo hacía. Nunca. Empezó su campaña. Su campaña de difamación. Empezó a hablar mal de mí. Con los vecinos. Con don Emilio. Con la señora Rosa. En la plaza. En la panadería. En la iglesia. Después de misa. En cualquier reunión. Me acusaba de todo. De mala nuera. De vaga. De desobligada. Decía que yo quería destruir la armonía familiar. La armonía que ella misma había roto. Yo escuchaba los murmullos. Sentía esas palabras. Caían sobre mí. Como pequeñas, pero afiladas piedras. Las sentía. Pero me mantuve firme. No iba a dar marcha atrás. No, ahora. No. Javier. Él también. Empezó a sentir el peso. El peso de mi ausencia. Volvía a casa del trabajo. Cansado. Agotado. Y no encontraba la comida caliente. Ni un plato preparado. Ni la sopa. La famosa sopa de marisco. Que tanto le gustaba a su madre. Se veía obligado a comer platos precocinados. Fríos. Solitarios. O salir a comprar algo. Rápido. En la cafetería de la esquina. Su irritabilidad inicial. Aquella furia. Se transformó. Lentamente. En un cansancio profundo. En frustración. Él. Empezaba a experimentar. Directamente. En carne propia. El costo. El costo real. De aquella situación. De aquella normalidad. Que mi suegra había mantenido. Con mi esfuerzo. Y mi silencio. El incidente. De la factura. De la luz. No tardó en llegar. Una tarde. El técnico. De la compañía eléctrica. Un hombre joven. Con su uniforme azul. Tocó a la puerta. Con insistencia. Anunciando el corte. El corte del suministro. Por falta de pago. Doña Carmen. Entró en pánico. Se puso pálida. Roja. Y luego. Más pálida aún. Abrió su monedero. Con manos temblorosas. Buscando. Desesperadamente. Avergonzada. Muy avergonzada. Frente a los vecinos. Curiosos. Que observaban. Con sus miradas. Fisgonas. Murmurando. En voz baja. Yo lo vi todo. Desde la ventana de mi habitación. Sentí una mezcla.
Agria. Muy agridulce. De satisfacción. Porque la lección. Por fin. Llegaba. Y pena. Por la humillación. Pública. De mi suegra. Pero era necesaria. Muy necesaria. Para que abriera los ojos. Aquella noche. Javier. Se acercó a mí. En la intimidad. De nuestra habitación. Su tono. Era más suave. Más cansado. Menos autoritario. Elena, me dijo, su voz. Casi un susurro. Rota. Quizás. Quizás me equivoqué. Quizás. Pero mamá. Mamá no lo dejará pasar. Esto nos está destrozando. Nos está haciendo daño. Tienes que estar preparada. Yo lo miré. Mis ojos. Llenos de lágrimas. Lágrimas. Que no podía contener. Pero mi voz. Salió firme. Muy firme. Con toda la convicción. Que había ganado. Ya estoy preparada, Javier. Ya lo estoy. No quiero. No quiero que Sofía, nuestra hija, crezca en un hogar donde su madre es despreciada y su dignidad pisoteada. No quiero eso para ella ni para mí. Necesitamos un cambio, Javier. Un cambio de verdad. Por primera vez. Él no me recriminó. No me gritó. Solo me escuchó. En silencio. Un silencio reflexivo. Y en ese silencio. Sentí una pequeña. Pequeñísima. Luz de esperanza. Doña Carmen. No se rendía. Nunca lo hacía. Al percibir. Al sentir. Que Javier. Empezaba a dudar. A vacilar. Y a mostrar. Vulnerabilidad conmigo. Intensificó. Sus ataques. Se volvió. Más cruel. Más sutil. Me enteré. Por mi colega Laura. Del colegio. Que doña Carmen. Había estado insinuando. A otros padres. En la puerta de la escuela. Que yo. Elena. Dedicaba demasiado tiempo. Al trabajo. Y descuidaba. Mi hogar. Y a mi hija. Trataba. Con sus palabras. Envenenadas. De socavar. Mi reputación profesional. De destruirme. Sentí un escalofrío. Que me recorrió. Toda la espalda. Mi sustento. Mi trabajo. Mi dignidad. Estaban. En juego. Doña Carmen. No conocía. Ni quería conocer. Límites. Doña Carmen. No paraba. No me daba tregua. Quería hundirme. Destruirme. Minar mi estabilidad. Mi paz. Un día. Al salir del colegio. Después de mis clases. El director. Don Fernando. Un hombre serio. Con gafas. Me llamó a su despacho. Elena, me dijo, su tono. Grave. Preocupado. Sé que eres una buena maestra.
Muy dedicada. Pero en el colegio se rumorea que tu vida familiar es un caos, un desorden, que descuidas tus responsabilidades en casa. Esto, Elena, esto no es bueno para la reputación de la escuela, ni para la tuya. Espero que puedas resolverlo. Pronto. Muy pronto. Mis piernas me temblaron. De repente me sentía mareada. El suelo bajo mis pies parecía abrirse de golpe. Mi sustento, mi trabajo, mi reputación estaban en juego, pendiendo de un hilo muy fino. Lloré. Lloré al salir del despacho. Sentí el mundo derrumbarse sobre mí como una montaña. Mi trabajo, mi único apoyo, mi única fuente de independencia, estaba en peligro. Muy real. Justo en ese momento, una mano firme se posó en mi hombro. Era Javier. Había venido a buscarme. A la salida del colegio, me miró. Sus ojos cansados. Sí. Pero había algo más. Una luz. Una decisión. Una fuerza nueva. Que nunca le había visto. Mamá. Se está pasando de la raya. Elena. Demasiado, me dijo. Su voz llena de preocupación. De apoyo. No te preocupes. No. No te haré daño. Hablaré con ella. No dejaré que esto te afecte. Tienes mi palabra. Aquellas palabras. Sus palabras fueron un bálsamo. Un ancla para mi alma. Después de tanto tiempo. Tantos años. Por fin. Sentí su apoyo. Su fuerza. Su cariño. Sentí una fuerza. Una energía nueva. Que me dio alas. Para seguir adelante. Para luchar. Esa noche. Javier habló con su madre. En su habitación. Yo escuchaba. Desde fuera. Con el corazón palpitándome. Muy fuerte. En el pecho. Como un tambor. Su voz. La de Javier. Sonaba. Firme. Muy firme. Pero con un temblor. Un ligero temblor. Que delataba su angustia. Su batalla interna. Le explicó que no podía permitir que la situación continuara así. Mamá. No puedo más. Elena. Sufre. Sofía. Sufre. Si es necesario. Si llega el momento. Consideraré. Sí. Consideraré. Mudarnos. Mudarnos con Elena y Sofía. Para vivir. Nuestra propia vida. Nuestra propia familia. Mamá.
Necesitamos nuestro espacio. Doña Carmen. Estalló. Completamente. Su reacción fue extrema. Desgarradora. Con un dolor. Y una ira. Incontrolables. Gritos. Lamentos. Acusaciones. Hijo ingrato. Desgraciado. ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes traicionarme? A tu propia madre. Por una mujer. Por ella. Por tu esposa. ¿Me quieres ver sola? Abandonada. En la calle. ¿Me quieres matar? Utilizó toda la culpa. Toda la manipulación emocional que tenía para intentar controlarlo. Una vez más. El ambiente se cargó de tensión, de zozobra, de un miedo que me helaba la sangre. Pero el destino es caprichoso y cruel, muy cruel. Poco después de aquella confrontación, un golpe inesperado. Otro. Y este. Aún más fuerte. Más impactante. Un grupo de hombres. De aspecto rudo. Oscuros. Con rostros. Que no inspiraban confianza. Que inspiraban miedo. Aparecieron en la casa. Tocaron la puerta. Con insistencia. Con violencia. Exigiendo hablar con doña Carmen. Su líder. Un hombre alto. Con una cicatriz en la mejilla. Anunció. Con voz grave. Fría. Doña Carmen, su hijo Ricardo. Ricardo. Tiene una deuda. Una deuda muy grande. De juego. Unos 50.000 euros. Si no pagan. Habrá consecuencias. Muy graves. Para toda la familia. 50.000 euros. La cifra flotó en el aire. Como un fantasma. Como una sentencia. Nos quedamos helados. Doña Carmen. Ricardo. Javier. Yo. Todos. Era un shock total. Una crisis. Una que amenazaba con desestabilizar completamente nuestra familia. Con destruirnos. De verdad. Pero, en medio de todo el miedo, de la sorpresa, sentí algo más. Una pequeña chispa. Una pequeña, pero brillante, oportunidad. Entendí que este problema, esta enorme deuda, era la consecuencia directa, muy directa, de la indulgencia, sin límites, de doña Carmen, y de la irresponsabilidad crónica de Ricardo, y que Javier, ahora, sí, ahora, tendría que confrontar una verdad mucho más grande, más dolorosa, sobre la dinámica tóxica de nuestra familia. Una verdad que ya no podría ocultar ni ignorar. No había vuelta atrás. Ya no. La línea de batalla se había dibujado. Clara y afilada. Los cobradores se habían marchado. Sus voces
duras, amenazantes. Sus rostros, carentes de empatía, se desvanecieron por la puerta, por el portal. Pero el caos, el verdadero caos, el caos emocional, se quedó en la casa, flotando en el aire, como una niebla tóxica. Doña Carmen, mi suegra, estaba histérica, completamente, sentada en el sofá, con las manos temblorosas, sus ojos rojos, hinchados. Lloraba, con gemidos roncos, desgarradores, que me dolían en el alma, como si le hubieran arrancado un pedazo de su propio cuerpo. Dios mío, se lamentaba una y otra vez. La deshonra. La deshonra. Ricardo. Nos ha traído la deshonra a esta familia. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirán los vecinos? Ahora sí. Se acabó todo. Ricardo. Mi cuñado. Estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada en la pared, pálido, blanco, como el papel, con la mirada perdida, vacía, asustado, pasivo, como un niño pequeño, demasiado grande para su edad. Doña Carmen, con la fuerza que solo puede dar la desesperación, se aferró a Javier, se arrastró por el suelo hasta sus pies, como una suplicante, desesperada, sin dignidad. Hijo mío, le rogaba. Su voz era un quejido, un lamento, que venía desde lo más profundo de su ser. Por el amor de Dios, por el honor de la familia, no dejes que Ricardo, no dejes que Ricardo caiga. No lo dejes. Paga tú esta deuda. Él no tiene nada. No lo abandones. No lo abandones, hijo. Por favor. Por favor. Yo te lo di todo. Toda mi vida. Mi esfuerzo. Te lo di todo. ¿Por qué no te encargaste tú de él antes? ¿Por qué no me hiciste caso? ¿Cuándo te dije que lo ayudaras más? Ahora es tu culpa. Tu culpa. Lo has permitido. Sus palabras, ácidas, penetrantes, se clavaban en el aire, como agujas, una tras otra. La manipulación emocional, en su estado más álgido, más puro, más cruel, me revolvió el estómago. Sentí náuseas. Yo sentí el temor, el miedo a las posibles repercusiones, a lo que esos hombres, esos cobradores, podrían hacer, podrían volver, más fuertes, más violentos. Pero también sentí, en mi interior, una determinación, silenciosa, férrea, una fuerza, que me empujó a intervenir, con mi voz,
Suave. Pero firme. Muy firme. Con toda la razón. Que me asistía. Mamá, le dije, acercándome a ella. Mi mano. Se posó. Suavemente. Sobre su hombro. Tembloroso. Entiendo su dolor. De verdad que sí. Lo entiendo. Es un dolor. Grande. Pero. Si seguimos pagando. Las deudas de Ricardo. Él nunca. Nunca aprenderá. Nunca asumirá su vida. Esto. No es ayudarlo. No. Al contrario. Es hundirlo más. Es condenarlo. ¿Y nosotros? Javier. Sofía y yo. ¿Qué será? ¿De nosotros? ¿Qué futuro tendremos? Si seguimos arrastrando esta carga. Esta losa. Sobre nuestras vidas. Sobre nuestros hombros. Ella me miró. Con los ojos. Inyectados en sangre. Su boca. Abierta. Pero no dijo nada. Solo tembló. Su cuerpo. Entero. Temblaba. Incontrolablemente. Javier. Él. Mi esposo. Estaba en el centro. De una tormenta. Una tormenta. Interna. Terrible. Retiró su mano. De doña Carmen. Con delicadeza. Pero con firmeza. Se levantó. Del suelo. Con un movimiento lento. Pesado. Muy pesado. Como si cada músculo. Cada hueso. Le doliera. Con cada gesto. Se fue al pasillo. Comenzó a caminar. De un lado a otro. Sin parar. Como un león. Enjaulado. Atrapado. En su propio tormento. Sus manos. Se las llevaba a la cabeza. Se mesaba el pelo. Con fuerza. Con desesperación. Su rostro. Reflejaba una agonía. Una agonía. Profunda. Javier. Estaba debatiéndose. Entre dos mundos. Dos lealtades. El deber filial. Arraigado. Profundo. Como un árbol viejo. Centenario. Y su nueva responsabilidad. Su responsabilidad. Como esposo. Como padre. La protección. De su familia nuclear. Su mujer. Su hija. Podía sentir. Podía sentir su lucha. Palpable. En el aire. La sentía. Como una punzada. Aguda. En mi propio pecho. En mi propia alma. Las horas pasaron. Lentas. Dolorosas. Parecían eternas. Ricardo. Seguía en el suelo. Inmóvil. Doña Carmen. Se había retirado. A su habitación. Gimiendo. Sin consuelo. La casa. Se había convertido. En un eco. De sufrimiento. De desolación. De tristeza. Finalmente. Javier. Volvió. Al salón. Su rostro. Lívido. Pálido. Como la cera. Sus ojos.
todavía inyectados en sangre. Por el dolor. Por la angustia. Pero, había algo nuevo. Una chispa. Una chispa de decisión. Muy clara. Y firme. Se volvió hacia su madre, que había vuelto a salir de su habitación. Con el corazón en la mano. Abierto. Mamá, empezó. Y cada palabra parecía costarle un mundo. Un universo entero. Lo siento mucho. Mamá. Lo siento de verdad. De corazón. Pero esta vez. No. No puedo hacerlo. No puedo. Ricardo. Tiene que asumir sus responsabilidades. Él. Y solo él. Es el responsable. No podemos. No podemos seguir salvándolo. No podemos. Si lo hacemos. Mamá. Él nunca. Nunca crecerá. Nunca madurará. Nunca. Se hará un hombre. Y yo. Yo no voy a permitir que Elena y Sofía, nuestra hija, paguen el precio de su irresponsabilidad. No voy a hacerlo. No. Doña Carmen quedó paralizada en medio del salón, inmóvil, como una estatua de sal. Unos segundos eternos que parecieron una eternidad. Y luego estalló completamente con una ira descontrolada que la hizo ponerse de pie. De golpe, su cuerpo temblaba con rabia, con furia. Hijo desagradecido, gritó. Su voz era un chillido agudo, penetrante. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a abandonarme? A tu propio hermano. Tu sangre. Me avergüenzo de ti. Sí. Me avergüenzo. Después de todo. Todo lo que he hecho. Por vosotros. Después de toda mi vida. Mi sacrificio. Ahora. Ahora me das la espalda. Por ella. Por una mujer. Por tu esposa. Las palabras. Como dagas. Como puñales. Clavándose. Ella se dio la vuelta. Se fue a su habitación. De un golpe. Y cerró la puerta. Con un portazo. Un golpe seco. Que resonó. En toda la casa. En cada rincón. Sumiendo el hogar. En un silencio. Atronador. Un silencio. Que dolía. Que desgarraba. Por dentro. Yo me acerqué a Javier. Él. Estaba temblando. Con las manos. Apretadas. Los puños. Cerrados. Con los ojos. Cerrados también. Pálido. Demacrado. Yo lo abracé. Con toda mi fuerza. Con todo mi amor. Sentí sus lágrimas. Cálidas. Muy cálidas. Sobre mi hombro. Mojándome la piel. Sé que duele, mi amor, le susurré. Mi voz. Quebrada. Por la emoción. Por el dolor. Compartido.
Pero era necesario. Era muy necesario. Para nosotros. Para Sofía. Estamos juntos en esto. Javier. Juntos. Él me apretó. Más fuerte. Contra su pecho. Y en aquel abrazo. En medio de tanto dolor. En medio de tanto caos. Sentí que. Por primera vez. No estaba sola. No. Habíamos cruzado. Una línea. Una línea. De no retorno. Juntos. Y eso. Eso. Lo era todo. Para mí. 3 días después. El aire en casa. Seguía denso. Pesado. Cargado de una tensión. Que se podía cortar. Con un cuchillo. Doña Carmen. Apenas salía de su habitación. Ricardo. Estaba inquieto. Callado. Con la mirada perdida. Y Javier. Javier. Caminaba por el salón. Con la mirada fija en el suelo. Como si buscara una salida. Que no existía. La tensión. Se masticaba. Se respiraba. En cada rincón. Y entonces. Ocurrió. De nuevo. El golpe en la puerta. Más fuerte. Esta vez. Más insistente. Más violento. Un grupo. Más numeroso. Y amenazante. Sus voces. Gritando. Furiosas. Con rabia. Ricardo. Sal de ahí. Paga tu deuda. No te escondas como una rata. Los vecinos. Curiosos. Se agolparon en la puerta. En la vereda. Con sus miradas. Fisgonas. Murmurando. En voz baja. Doña Carmen. Se puso pálida. Blanca como la leche. Se aferró a Ricardo. Temblaba. Como una hoja. En el viento. Dios mío, balbuceaba. Con la voz entrecortada. No. No les hagas nada. Por favor. Denos más tiempo. Yo me encargaré. Yo lo haré. Pero esta vez. Fue diferente. Javier. Salió. Abrió la puerta. Con una calma. Una calma sorprendente. Que me dejó helada. Lo miré. Con admiración. Y miedo. Mucho miedo. Escuchen bien, dijo Javier. Su voz. Clara. Firme. Sin titubear. Ni un instante. Esta deuda es de mi hermano Ricardo. Él. Y solo él. Es quien debe pagarla. Yo no voy a cubrir sus irresponsabilidades. Si siguen haciendo escándalo en mi casa. Frente a mis vecinos. Llamaré a la policía. Y resolveremos esto. Por la vía legal. La amenaza de Javier. Los detuvo. Los dejó perplejos. Se miraron entre ellos. Murmuraron. No esperaban aquella firmeza. Aquella seguridad. Uno de ellos. El de la cicatriz. Miró a Ricardo. Con desprecio. Con asco. Este. Tiene una semana más. Para encontrar el dinero. Si no.
Que atienda las consecuencias. Que no se queje si nos ponemos serios. Se dieron la vuelta. Y se fueron. Dejando atrás el silencio. Un silencio pesado. Ricardo se dejó caer al suelo. Con la cara blanca. Como las calorías. Doña Carmen estaba temblando. Con la mirada fija en Javier. ¿Cómo puedes, hijo? ¿Cómo puedes abandonar a tu propio hermano? Tu sangre. Javier la miró. Sus ojos llenos de tristeza. Pero su voz rotunda. Mamá. Ya lo he mimado demasiado. Por eso ha llegado a esto. Si sigo, nunca madurará. Nunca saldrá adelante. Y no voy a permitir que Elena y Sofía sigan sufriendo por su culpa. Pero la tensión ya había llegado a su límite. Tan pronto como los cobradores se fueron. Doña Carmen, quien había estado observando la escena, con el rostro desencajado, se desplomó. Se agarró el pecho. Con las dos manos. Luchaba por respirar. Mamá, gritó Javier. Corrió hacia ella. El pánico invadió la casa. Yo, con el corazón en un puño, llamé inmediatamente a una ambulancia. El viaje al hospital fue angustioso. Ricardo lloraba, con la culpa pintada en la cara. Javier conducía, con las manos temblorosas. Yo, a pesar de todo, a pesar de tanto dolor, sentí una punzada de preocupación por mi suegra. Mamá, aguante, por favor. Aguante, le susurré, con las lágrimas corriendo por mis mejillas. En el hospital. La sala de urgencias. El médico. Un hombre joven. Con gafas. Salió. Su rostro. Serio. Doña Carmen ha sufrido una crisis de hipertensión. Debido al estrés. Y a la fuerte conmoción. Tuvimos suerte. Llegó a tiempo. Está fuera de peligro. Por ahora. Pero necesita descanso. Y tranquilidad. Nada de disgustos. Si no, podría repetirse. Javier se derrumbó en mis brazos. Lloró con un llanto amargo, desesperado. Elena, me dijo, su voz quebrada por la culpa. Lo siento tanto. Te he hecho sufrir demasiado. Si le hubiera pasado algo a mamá. Nunca. Nunca me lo perdonaría. Yo lo abracé. Fuerte. Apretado. No eres el culpable, Javier, le dije. Mi voz. Suave. Pero firme. Pero la presión constante. Y la forma en que se manejaban las cosas. Tanto la intransigencia de mamá. Como tu silencio. Todo. Todo nos llevó a esto. Necesitamos que las cosas cambien. Para que nadie sufra más. Él asintió. Con la cabeza gacha. En la habitación del hospital. Doña Carmen estaba pálida. Su rostro demacrado.
sus ojos cerrados. Cuando me acerqué para limpiarle la frente o darle un poco de agua. Por un instante. Solo un instante. Noté algo. Una microexpresión. De cansancio. Quizás. Un atisbo. De algo más. ¡Qué rencor! En sus ojos. Una mirada. Diferente. Solo por un momento. Pero la vi. Queridos oyentes de Corazones de Millonarios, Elena y Javier han llegado a un punto crítico en esta compleja historia. La salud de doña Carmen pende de un hilo, y las decisiones tomadas han sacudido los cimientos de esta familia. Si ustedes han llegado hasta aquí, si sus corazones de millonarios resuenan con esta lucha por el respeto y la dignidad, les pido un pequeño gesto. Ayúdenme comentando el número, o un aquí abajo. Conocer su apoyo es el mayor aliento para mí, para saber que hay amigos que me acompañan en este viaje. Su presencia es fundamental para que pueda continuar narrando el final de esta historia. Muchísimas gracias. Los días de doña Carmen en el hospital fueron extraños. Diferentes. Muy diferentes. Yo, Elena, me encargaba de cuidarla. Alternaba mis clases en el colegio con mis visitas. Después de mi horario, corría al hospital. Sin dudarlo. Sin pensarlo 2 veces. Pelaba fruta para ella. Le preparaba tés. Le limpiaba la cara con una toalla tibia. Todo. Lo hacía con paciencia. Con una paciencia que yo misma no sabía que tenía. Mi suegra. Doña Carmen. No era fácil. Seguía distante al principio. Con su mirada fría. Pero, poco a poco, empecé a notar cosas. Pequeños gestos. Muy pequeños. Pero para mí. Eran gigantes. Ella ya no rechazaba mis atenciones. Ya no apartaba la mano cuando yo la cubría con la manta. Ya no se quejaba si le ofrecía un sorbo de agua. Hubo momentos. Lo recuerdo bien. Cuando le acomodaba la almohada, su mirada. Sus ojos. Parpadeaban. Suavemente. Era un parpadeo. Que a mí me parecía un mar de emociones. Como si el hielo que había entre nosotras, estuviera empezando a derretirse. Lentamente. Pero se derretía. Yo lo sentía. En mi interior. Un mediodía. Estábamos solas. Ella y yo. En la habitación del hospital. La luz del sol entraba por la ventana. Suave. Cálida. Doña Carmen. Tenía los ojos cerrados. Su voz. Débil. Muy débil. Pero, Clara. Me preguntó. Elena. ¿Qué es lo que realmente quieres? La pregunta. Me pilló por sorpresa. Después de tanto tiempo. De tanto silencio. De tanto dolor. Me quedé un instante. Muda. Tantas cosas. Quería decirle. Tanto reproche. Tanta amargura. Pero no. No era el momento. No, ahora. Respiré hondo. Con calma. Y respondí. Con una voz tranquila. Firme. Solo quiero vivir. Como una esposa. Y una madre. Digna, mamá. Eso es todo. No quiero su dinero. No. Solo respeto. Y el derecho a construir nuestro hogar.
En paz. Para Sofía. Para Javier. Y para mí. Ella, doña Carmen, cerró los ojos. No dijo nada más. Su rostro, aún pálido. Pero sentí que mis palabras habían calado. Profundo. Muy profundo. En su corazón. Javier. Él también había cambiado. Mucho. Al ver mi dedicación. Al ver cómo yo cuidaba a su madre. Se mostraba orgulloso. Y protector. Siempre. Cuando doña Carmen intentaba quejarse de mí. O hacía algún comentario malicioso. Javier la interrumpía. Con suavidad. Pero con firmeza. Mamá. Elena es nuestra familia. Ella se está esforzando. Si usted sigue pensando mal de ella. Me duele. Me duele a mí. Y también a Sofía. Sentí la calidez de su apoyo. En cada palabra. En cada mirada. Ya no estaba sola. Él estaba ahí. Conmigo. Un día. Ricardo. El hermano de Javier. Vino de visita al hospital. Entró en la habitación. Con su habitual aire de superioridad. Me vio. Dándole de comer la papilla a su madre. Con paciencia. Con cariño. Él. Ricardo. Soltó un comentario. Cínico. Muy cínico. Vaya, cuñada, qué dotes de actriz. Qué profesional. Ahora eres la hija perfecta. Para ganarte a mamá. Me dolió. Mucho. Su desprecio. Pero. Para sorpresa de todos. Doña Carmen. Frunció el ceño. Con su poca fuerza. Apartó la mano de Ricardo. Con un gesto. Cállate, Ricardo. Una cosa es la vista. Y otra. El corazón. Ella hace lo que hace. No por aparentar. No. Cada cosa que hace. La veo. Yo. Elena. Me quedé atónita. Atónita. La primera vez. Que mi suegra. Me defendía. Frente a su propio hijo. Mis ojos. Se llenaron de lágrimas. De emoción. De una emoción que no esperaba. Después de aquello. Después de la reprimenda de su madre. Y de las palabras de Javier. Sobre la importancia de la familia. De la verdadera familia. Ricardo. Se mostró más callado. Más pensativo. Menos arrogante. Menos cínico. Yo. Percibí un cambio. Muy sutil. Pero lo percibí. Una semilla. Una semilla de responsabilidad. Comenzaba. Muy lentamente. A germinar. En él. Quizás. Había esperanza. Para todos. El día que doña Carmen recibió el alta en el hospital, lloviznaba suavemente. Como una bendición tranquila. Javier la ayudó a subir al coche. Con cuidado. Con ternura. Yo sostenía un paraguas sobre ella. Para que no se mojara. Mi suegra no dijo nada. Ni se quejó. Ni me apartó. Como solía hacer. Fue un gesto pequeño. Minúsculo.
Pero para mí. Significó tanto. Significa tanto. Al llegar a casa, se sentó en su sillón favorito. El de siempre. Exhaló un suspiro. Largo. Profundo. Como si se quitara un peso de encima. De ahora en adelante, dijo. Su voz. Ronca. Pero más suave. Mucho más suave. Que los niños se ocupen de sus cosas. Yo no tengo por qué meterme en todo. Mis días de luchar. Ya pasaron. Javier y yo. Nos miramos. Con incredulidad. Con los ojos. Llenos de lágrimas. Lágrimas de alegría. Mi corazón. Saltó. Como un pájaro. Fuera de su jaula. Sentí que una pesada losa había sido levantada. Y así fue. Javier se había transformado. De verdad. Ese mismo día. Por la tarde. Me entregó una parte significativa de su sueldo. Con una sonrisa. Una sonrisa. Que nunca antes había visto en él. Elena, me dijo, su voz. Llena de cariño, aquí tienes. Para ti. Para la casa. Para Sofía. Ya no tendrás que pedirle nada. A nadie. Nunca más. Mis manos temblaron al recibir el dinero. Una mezcla de alegría y alivio. De alivio profundo. Después de tantos años. De tanto sufrimiento. Por fin. Tenía mi lugar. Mi espacio. Mi dignidad. Comencé a administrar el hogar. Con meticulosidad. Llevaba un cuaderno de gastos. Anotaba cada céntimo. Cada compra. Cada factura. Quería mostrarle a doña Carmen. A todos. Transparencia. Claridad. Que no había nada. Nada que ocultar. Inicialmente. Mi suegra. Todavía preguntaba. Con cierta suspicacia. ¿Cuánto gastaste hoy en el mercado? ¿Por qué compraste tanto? Yo. Con paciencia. Le mostraba el cuaderno. Y los recibos. Uno a uno. Poco a poco. Sus preguntas. Fueron disminuyendo. Se fueron diluyendo. En el aire. Sus ojos. Empezaban a mirarme diferente. Un día. Decidí cocinar. Su plato favorito. El de doña Carmen. Un cocido madrileño. Con todos los ingredientes. Con mucho cariño. Se lo serví personalmente. Con una dulzura. Que sentí sincera. Mamá, le dije, pruebe este pescado. Lo compré fresco esta mañana. Para usted. Ella me miró. Sus ojos. Se humedecieron. Un brillo. Apareció. Pero solo asintió. Y comió en silencio. Yo. Sentí que el hielo que nos separaba, se derretía. Un poco más. Solo un poco. Pero se derretía. Ricardo. Mi cuñado. Él también. Había comenzado su propio camino de redención. Impulsado por la falta de ayuda. Por la crisis.
y el apoyo silencioso de Javier. Empezó a buscar trabajo. Primero, pequeños trabajos temporales, de carga y descarga. Luego, consiguió un puesto en un taller mecánico. Se le veía cansado, sucio de grasa, pero trabajando con esfuerzo. Doña Carmen lo observaba con pena, con tristeza. Pero ya no le daba dinero. Lo alentaba. Sí. Pero lo dejaba. Que se esforzara. Que creciera. Era su lección. Su lección de vida. Una tarde. Ricardo. Todavía con un último intento de sarcasmo. Me comentó. Vaya, cuñada, ahora que tienes el dinero. Te has puesto muy guapa. Qué bien te sienta. Antes de que yo pudiera reaccionar. Javier. Interrumpió. Con firmeza. Con su voz clara. Ricardo. Basta. Mi esposa no es así. No es de esas. Deja. Deja de meterte en nuestras cosas. En mi matrimonio. Sentí un calor. En mi pecho. El apoyo de Javier. Era mi afirmación. Mi fortaleza. Era mi pilar. Aquella noche. La cena. Fue diferente. No había tensión. No había miradas hostiles. Javier reía. Repartía la comida a todos. Doña Carmen nos observaba. A Javier. A mí. A Sofía. Sus ojos. Humedecidos. Pero con una expresión. De paz. De una incipiente paz. Gracias. Por no rendirte, me dijo. Su voz. Apenas un susurro. Pero lleno de verdad. Si te hubieras ido. Si te hubieras ido de verdad. Hoy. No tendría ni a mi hijo. Ni a mi nieta. Yo le apreté la mano. Fuerte. Sentí una profunda liberación. La batalla había terminado. O, al menos, la peor parte. Ahora, la vida en casa es diferente. Muy diferente. Los domingos. Por ejemplo, hago cocido madrileño con todos sus ingredientes. La sopa. Caliente. Humilde. La carne. Tierna. Los garbanzos. Suaves. Y nos sentamos. Todos juntos. En la mesa. El aire en casa ya no pesa. Es ligero. Se puede respirar. Sofía. Mi hija. Ríe a carcajadas. Con su risa. Cristalina. Que llena cada rincón. De la casa. Javier, ya no es una sombra. Es un hombre presente. Cariñoso. Me mira. Con unos ojos. Llenos de amor. De respeto. Doña Carmen. Se sienta a mi lado. Ya no en la cabecera. Sino a mi lado. Y a veces. Muy a menudo. Me sonríe. Con una sonrisa. Que. Por fin. Llega a sus ojos. A veces. Por la noche. Cuando todos duermen. Me siento en el salón.
A oscuras. Y pienso en lo lejos que he llegado. Desde aquel día en que mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Hasta este momento. De paz. De serenidad. No fue fácil. No. Hubo muchas lágrimas. Mucho miedo. Mucho dolor. Pero cada paso. Cada decisión. Cada batalla. Valió la pena. Sí. Valió la pena. Y yo aprendí. Mucho. Aprendimos todos. Doña Carmen. Mi suegra. Ella aprendió. La lección más difícil. Para una madre. El amor. El verdadero amor. No es controlar. Es liberar. Ella creyó que al controlar las finanzas, al controlar el dinero, controlaba el destino de su hijo. Pero, solo cuando soltó las riendas, cuando confió, pudo ver la verdadera felicidad florecer en su hogar, en su familia. Javier y Ricardo. Ellos también aprendieron. Javier, mi esposo, aprendió que la piedad filial, el respeto a los padres, es un valor. Sí. Es un valor muy grande. Pero no. No es una ceguera. Que su verdadero deber, su verdadera responsabilidad, era proteger a su propia familia nuclear, a su esposa, a su hija. Y Ricardo aprendió que la responsabilidad es la única vía hacia la dignidad. Que nadie puede vivir por ti, ni cargar con tus errores para siempre. Y yo también aprendí. Aprendí que la dignidad, mi dignidad, no es negociable. Nunca. Que cada persona, especialmente la mujer, en el hogar, merece respeto y ser tratada como un igual, no como una sirvienta o un objeto, no como una sombra silenciosa, invisible, sino como un pilar fundamental de la familia, del amor. Al final, la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, ni en el control del dinero. No. La verdadera riqueza es la paz. En cada comida compartida. La risa de Sofía, que resuena en las paredes. La mano de Javier, que ahora me sostiene con firmeza, con amor. Y el brillo de comprensión en los ojos de Doña Carmen. Una familia unida por el amor y el respeto mutuo. Eso es el verdadero tesoro. El único. El que de verdad importa. Porque solo en un hogar así se puede vivir en verdadera calma, en verdadera paz. Gracias. Muchas gracias por haberme acompañado en esta historia, en este viaje. Les deseo a todos un hogar lleno de amor, de comprensión y de mucha paz. Y aquí, con un suspiro de paz, la historia de Elena llega a su fin. ¿Qué piensan ustedes de la valiente decisión de Elena?
¿Habrían hecho algo distinto en su lugar? Compartan sus reflexiones en los comentarios. Les aseguro que siempre los leo, uno por uno. Si esta historia les ha hecho reflexionar, si ha tocado una fibra sensible en su corazón, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien que, como ustedes, sepa apreciar estas historias de vida, y por supuesto, suscribirse a nuestro canal, Corazones de Millonarios, para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Nos encontramos en el próximo relato. Y quién sabe, quizás la próxima vez, el protagonista, seas tú.